Muy bien, vamos a continuar la clase del 31 de octubre y nosotros habíamos llegado en la clase anterior a definir como lo máximo que se puede alcanzar con la psicología social es el empoderamiento, que es lo que proponía Maritza Montero, eh, una científica social latinoamericana brillante que dio pasos muy importantes dentro de lo que es la psicología social latinoamericana. Y ese empoderamiento nosotros lo estuvimos traduciendo, según nuestras reflexiones, como la asunción de la responsabilidad, asumir la responsabilidad. Es decir, que hay una finalidad ética en la psicología social. Y la ética es en tanto pública, atravesada por acciones que van más allá de la acción individual y, digamos, aislada, es lo que se traduce en hechos políticos, en acciones políticas. Quiere decir que asumir la responsabilidad es empezar a participar de las diferentes modalidades en las que se expresa la política. La política, según Aristóteles, es lo que distingue al animal de los seres humanos. ¿Y en qué lo diferencia? Lo diferencia en el hecho de que el animal no propone modificar las cosas, el animal se adapta, digamos, con los saberes instintivos que recibe de su, digamos, de sus códigos genéticos que se fueron estableciendo a lo largo de la evolución filogenética de su especie. Nosotros la política la tenemos que inventar. Es cierto que la política, al tratarse del poder y de cuestionar el poder, porque siempre necesariamente el que sufre está cuestionando el poder, porque de alguna manera aquel que es poderoso se ve cuestionado por aquellas cosas que hacen sufrir al ser humano, porque eso es lo que provoca una resistencia al ejercicio del poder, al ejercicio de la dominación. Esta idea de la dominación es la idea base que nosotros vamos a empezar a ponerles interrogantes. La base de eso está, en la raíz de esto está en la idea del padre. Como esto ya lo vinimos hablando del patriarcado y que esto tiene que ver con el hecho de que nadie puede cumplir con la función de padre porque nadie, ningún ser humano es superior a otro ser humano como para establecer que los demás tengan que hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a hablar de un poder diferente que lo podríamos llamar, Foucault lo llama el poder pastoral, ¿no? Yo para dar una figura, digamos, más o menos, bueno, no, más o menos contemporánea, no, contemporánea, y que nos puede servir de guía para entender lo que les quiero comunicar. Es que, por ejemplo, sí es válido el poder de, por ejemplo, de un conductor de un colectivo. El chofer de un colectivo, de pronto, es el que tiene la responsabilidad de frenar, doblar en el lugar que le corresponde doblar, pero no es un poder que se ejerce de cualquier manera y en cualquier lugar. Es un poder que está tan condicionado como el del pasajero. El pasajero también tiene ciertos poderes. El pasajero puede protestar, puede decir que por ahí no puede ir porque pasa cualquier cosa y puede de pronto esgrimir determinadas razones por las que el chofer tiene que frenar. En una de esas tienen que irse a una comisaría porque alguno le robó la cartera al otro.
O sea, hay poderes del pasajero. El conductor no tiene un poder para hacer cualquier cosa. Puede hacer determinadas cosas y siempre y cuando cumpla con el recorrido, etcétera, etcétera. La figura del poder pastoral está basada en la idea de que de pronto, por ejemplo, dentro de lo que es la cristiandad, hay cierto sector del cristianismo, que no es todo el cristianismo, porque en el cristianismo hay diferentes interpretaciones. No hay ninguna palabra que no tenga muchas interpretaciones. Esta es una de las premisas que no se tienen que olvidar nunca, que cuando nosotros estamos hablando de palabras, estamos hablando de un lenguaje polisémico, no estamos hablando de un lenguaje biunívoco, un lenguaje objeto, digamos, un lenguaje que lo que nombra es esa cosa, ¿no? Todo lo que nombramos es susceptible de diferentes interpretaciones. Esto, salvo, por ejemplo, dentro de lo que son los símbolos matemáticos, pero los símbolos matemáticos no aluden a ningún hecho, ni humano, ni nada por el estilo. Entonces ahí podríamos hablar de cierto lenguaje biunívoco, pero cuando estamos hablando de los seres humanos no existe. Es un lenguaje polisémico. Entonces, este poder pastoral, yo más o menos se los ejemplificaría con la idea de que Jesús, cuando hablaba de que alguien se separaba del rebaño, que una oveja se separaba de su rebaño, él lo iba a buscar. Y de pronto descuidaba a esas 99, si tenía 100 ovejas, descuidaba las 99 restantes para poder rescatar a esa que está descarriada. Y en ese momento la descarriada es la privilegiada, no es la castigada. Él no perseguía a la oveja desviada, no la perseguía para castigarla, la perseguía para poder mostrarle su amor y que si volvía podía volver con él y estar en el rebaño con las demás y podía seguir en el camino. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de psicología social estamos hablando de la vida en términos de un proceso, no estamos hablando de la vida en términos de un punto de partida, un punto de llegada, no, es siempre un punto en movimiento, siempre un devenir, digamos. El ser humano vive moviéndose, ese movimiento no es aspirable. Por ejemplo, de pronto hay unas elecciones. Muchas veces estoy de alguna manera en este momento influenciado por la elección que hubo hace una semana acá en Argentina, o hace 2 días, va, acá en la Argentina, y resulta que estas elecciones, muchas personas las sienten como ya terrible derrota, terrible, pero nosotros no tenemos ni derrotas ni triunfos. Son puntos del camino en los que si de pronto pensamos que estamos yendo torcido, tenemos que pensar cómo podemos enderezar la dirección, pero no pensar que ahí ya llegamos. Y si enderezamos la dirección, no estamos llegando tampoco. Ahora, ¿en qué me estoy basando con esto de llegar, con esto de irnos? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué es lo que traza la ruta? Lo que trazan las rutas y los que surgen como diferentes propuestas de rutas es a partir de lo que son las ideologías. Cada comunidad, yo aquí les voy a proponer algo que es una simplificación que me gustaría que la tomen como una referencia metafórica, no la tomen como una formulita mágica que les va a explicar toda la realidad. Pero me parece que el fundamento puede ayudarlos a buscarla, esa realidad. Inclusive ustedes pueden modificar esta propuesta mejorándola con otras alternativas. Pero de pronto nosotros tenemos que pensar en las ideologías, porque Marx había propuesto que la ideología era la falsa conciencia, o sea, la conciencia de la realidad tal cual la vemos, pero cuando tal cual la vemos no es la realidad real. Lo real nunca se puede ver. Entonces siempre estamos atravesados por la ideología, siempre tenemos un lente ideológico que es el que nos permite ver algunas cosas y nos cierra
las posibilidades de ver otras cosas, ¿no? Entonces, todas las comunidades tienen en el ser humano la búsqueda de un origen, tienen una historia y una utopía. Estos tres elementos componen la base de cada ideología de los diferentes grupos humanos. No hay ningún grupo humano que no piense que hubo algún principio con relación al grupo. De pronto puedo tener un grupo en la facultad de estudiantes con lo que estoy estudiando. Mirá, menos mal que nos encontramos en aquella vez en la cola de la facultad para hacer tal trámite. La verdad que me vino fenómeno estudiar con vos. Yo me formé un grupo de estudiantes con el que yo estudiaba cuando entré a la facultad, me lo encontré en una pizzería, que un muchacho me vio que estábamos lejos, vivíamos lejos de la facultad los dos y coincidimos que él vivía ahí cerca de mi casa y en la pizzería. Pero hay un origen, siempre pensamos en un origen del grupo y empezamos a pensar cómo es que llegó él, cómo es que llegué yo, cómo es que se fue dando eso. De pronto uno dice es una casualidad y ya está, pero alrededor de eso se forman ciertos mitos siempre. Hay un mito de origen y después hay todo un relato en base a ese origen, a ese estar, después vamos a continuar. De pronto uno se separa porque uno empieza a estudiar una materia que no le conviene y al otro le gusta más la otra, empiezan a separarse, después los avatares vuelven a juntar y etcétera, etcétera. Esto es el despliegue de la subjetividad de cada uno de los seres humanos, que consiste siempre en todos orígenes, historia y utopías, pero esos orígenes son una especie de mito que es una metáfora de algo que de alguna manera nosotros podemos dibujarnos mentalmente como el origen del grupo, por ejemplo. Toda comunidad siente que tuvo un origen común. Esa es una de las cosas que hacen que nosotros nos sintamos parte de la comunidad. Tener de pronto, si tenemos una religión en común, tenemos, por ejemplo, un Dios que nos unió y que nos une, que gracias a Él estamos juntos, etcétera, etcétera. También de pronto en nuestros pueblos originarios tiene mucho que ver con el mito de la Pachamama. De pronto, si todos los seres humanos somos hijos de la Pachamama, de pronto esos seres humanos que me están rodeando son hermanos, porque todos somos hijos de la misma madre. En el caso de la religión católica habla de todos hijos de un mismo padre. Lo cierto que la hermandad es algo que de alguna manera nos muestra la pertenencia a una misma comunidad, ¿no? Entonces tenemos un cierto relato, una narrativa, cada comunidad, que es lo que va dándole esa permanencia, esa perdurabilidad a la identidad de la que estábamos hablando cuando yo les decía que la identidad tiene que ser algo estable, algo que de alguna manera se pueda relacionar con lo anterior. Si no, se perdería la identidad, no existiría la identidad y terminaríamos todos psicóticos de pronto, ¿no? Porque si no hay continuidad en nuestra historia, si no hay una posibilidad, aunque no recordemos los hechos tal cual ni nada por el estilo, aunque sea los imaginamos, pero hay siempre una historia en nosotros, siempre hay una historia. Ahora bien, tenemos una ideología, les dije, que va del mito a la utopía. ¿Y cuáles son las utopías? Y las utopías son muchas. De pronto, por ejemplo, está la utopía de que, digamos, en el mundo moderno, en el mundo capitalista, está la utopía de poder crecer económicamente, poder acumular capital. En la medida que acumulamos capital, estamos demostrando que somos capaces, que nos merecemos, porque todo, digamos, así como en el feudalismo, era elegido por Dios, aquel que de pronto era rey o conde o algo por el estilo, tenían privilegios que surgían
de algún designio de Dios, por ejemplo, porque era un privilegio divino, digamos, que estaba avalado por el Papa, etcétera, etcétera. Todos esos procedimientos, cuando se modifica la estructura del poder y se hace más terrenal la política y se desprende de las religiones, entonces empieza, la burguesía propone como digamos, base del poder la idea de los méritos. Cada uno tiene que tener el poder que se merece en función de sus méritos, de sus capacidades. Entonces, esta función meritocrática, que es la que permite que algunos sobresalgan y entonces apunten a ser los primeros, se pone como una especie de utopía que es la que de pronto tenemos todos por delante en esta forma de vida en la que estamos viviendo nosotros. Ojo, nosotros me refiero a todo el mundo prácticamente, porque está abarcando a casi todo el mundo, pero hay una serie de bolsones de personas que quedan totalmente excluidas, que quedan totalmente marginadas de toda ilusión de posibilidad de ser alguna vez alguien, porque para ser alguien hay que tener méritos, pero también hay que tener un entorno, hay que tener, bueno, determinadas condiciones sociales, que algunos fantasean con que emparejando las condiciones sociales vamos a tener todos las mismas posibilidades. Eso es absolutamente falso, nunca se va a dar eso, porque el ser humano es totalmente diferente ya de por sí y todo el mundo no se puede calificar las diferencias y los méritos, porque los méritos no son algo que son cuantificables. Son cuantificables cuando de pronto decimos, a ver, ¿quién ganó más dinero? Sí, está bien, ¿quién ganó más dinero? Pero eso hay que ver si la persona que ganó menos dinero, hay que ver si no estaba buscando otra cosa que no era el dinero. El ser humano no necesariamente busca esa posibilidad de goce infinito que promete el dinero, digamos. Hay otras cosas. De pronto aquel que tiene una vocación muchas veces renuncia a esa carrera infernal, ¿no? Y eso después lo vamos a ver. Esto es una de las utopías, ¿no? Es una de las utopías que nosotros, que están vigentes en nuestra realidad. Pero nosotros tenemos varias ideologías y fíjense que hay muchos partidos políticos. No hay una cantidad enorme, pero hay una cantidad importante de partidos políticos. Casi todos los partidos políticos desde la Revolución Francesa hasta ahora han tenido una cierta proclividad a darle mayor peso en la formación de las decisiones de la comunidad, en unos casos a la comunidad y en otros casos al mercado. El mercado no es la comunidad nunca, porque el mercado no es lo que se liga por lazos afectivos, y la comunidad sí es lo que se liga. Si yo no me siento argentino, si yo me sintiera avergonzado de ser argentino, puedo decir que no soy argentino y puedo de alguna manera asumir otra nacionalidad y puedo despreciar a todos los argentinos. Puedo hacerlo, ¿sí? Pero de pronto la pertenencia, digamos, simbólica, que tiene que ver con todo el contrato que implica pertenecer a una nación y todo eso, yo tengo que hacer trámites para poder cambiar. Y puedo cambiarlo también. Lo que no puedo de pronto es pensarme como un ente aislado. Y lo que propone el mercado es que nosotros no seamos personas con sueños, con todo lo que nosotros nos constituye con todo aquello que nos constituye como nuestra identidad, digamos, sino que pensemos un poquito en una relación de trabajo en este momento. Si ustedes van a trabajar a algún lado,
Supongamos que lo contratan en una empresa. En esa empresa lo que contratan es una fuerza de trabajo, que eso sí es medible. Todo eso es medible y es cuantificable. ¿Eh? Entonces, eso es objetivable, inclusive se puede objetivar eso. El salario puede llegar hasta determinada cantidad y eso se supone que con eso te tenés que arreglar para poder ir a trabajar al otro día. Pero eso es algo objetivo, son números, que es lo que más preocupa a todo este sistema en el que nosotros estamos viviendo, ¿no? Cuantificar el tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno trabaja, cuando uno se mete en el trabajo y está trabajando, ahí está sintiendo un montón de cosas. Está sintiendo por ahí la alegría de haber conseguido trabajo, de pronto de tener un sueldo con el cual puede mantener la familia, de tener el reconocimiento de la sociedad como un trabajador que está haciendo las cosas bien. Tiene una serie de cosas. El trabajo uno puede estar haciendo algo que le gusta, puede estar haciendo algo que no le gusta, puede estar haciendo algo que de pronto... Todo eso, todo eso que estamos hablando de que constituye la subjetividad es algo que le importa tres rabanitos al mercado. Eso no existe en el mercado. Inclusive en un Estado que está en función del mercado, como el nuestro, por ejemplo. Nosotros tenemos un Estado muy chiquito en comparación con los grupos económicos que están manejando la economía del país y que están en gran parte afuera del país y que desde afuera nos están manejando, más que nunca en este momento. Pero bueno, estos contratos no les interesa si nosotros lo hacemos contentos, tristes. De pronto algunos dicen, bueno, hay que tratar de que estén contentos porque la persona que está contenta rinde más. Lo que le importa es que rinda más, no le importa que esté contenta. Es mentira que le importa que le esté contenta. Lo importante es que rinda más. Si rinde más, le dan una alegría, pero si de pronto empiezan a dejar de trabajar porque están muy contentos y lo echan. Porque lo importante no es que esté contento, lo importante es que pueda rendir. Nosotros cuando firmamos un contrato de alquiler, por ejemplo, si ustedes alquilan una casa, cuando van a alquilar la casa, fíjense, lean el contrato de alquiler. Lo que ahí no dice las personas que están aquí muy contentas por alquilar, no, ahí dice las partes acuerdan que se tiene que abonar de tal día, tal cosa, somos cosas, se establece la cosificación del ser humano. No hay otro remedio. Es la única manera de que funcione el mercado, que nos cosifiquemos, porque es la única posibilidad. De pronto, por ejemplo, evaluar al mercado, perdón, evaluar al trabajador en el mercado laboral es simplemente establecer números. De pronto, si un trabajador hace méritos por los cuales se destacó, por ahí se conviene darle algún incentivo para que no se vaya a otra empresa, se le da algún incentivo, algo o alguna cosa que de pronto, o por ahí te dan, no sé, en algunas empresas yo he tenido amigos a los que le han dado coches importados de alta gama, de pronto, porque han tenido puestos muy altos y de pronto se lo entregaban el coche, pero el coche era de la empresa, pero el tipo lo podía usar mientras era de la empresa. Tenían forma, pero lo importante era que ese trabajador ponga los conocimientos y su fuerza de trabajo al servicio de la acumulación del capital en esa. La maximización de los beneficios es el punto más importante por el cual estamos trabajando todos.
dentro de todas las instituciones educativas, de todas en todos los lugares de salud donde se atiende la salud, lo que se prioriza es la maximización de los beneficios de los capitales. Si los capitales pierden, es muy difícil que vayan a producir algo que tenga que ver con el bienestar del ser humano. Lo van a beneficiar al ser humano que necesitan, al ser humano que de pronto puede ser útil, o sea, aquel que puede servir de medio para la acumulación. Y es así como nosotros, ahora, fíjense, acá se está dando un fenómeno que es muy interesante, porque en el feudalismo, el conde, el rey, de pronto el duque, son personas visibles que uno los ve, además tienen los emblemas del poder, viven de un modo que muestran su poder a través del lujo, etcétera, etcétera. Nosotros no sabemos quiénes son los dueños de nuestras vidas prácticamente, quién nos paga. De pronto podemos saber que nos paga, supongamos, alguno que va a trabajar a una empresa como se me escapó de la mente, una empresa que está siderúrgica en la Argentina, muy poderosa, que inclusive tiene algunas sucursales o no sé si se llaman así, o filiales, no sé cómo se llaman, en Estados Unidos. Sin embargo, nosotros podemos saber que el CEO es Paolo Rocca, por ejemplo. Pero Paolo Rocca no es el dueño de todo. Paolo Rocca es un tipo que tiene un poder de decisión mucho más grande que el de cualquier otro obrero de la empresa, pero eso no quiere decir que sea el dueño. No podemos saber quiénes son los dueños, porque es impresionante la maraña de intereses que hay en las capas más altas. Es una telaraña que es prácticamente indescifrable. Una de las cosas, una de las leyes que se han querido modificar en algunos momentos por algunos diputados que han luchado mucho pero no lo han logrado, es, por ejemplo, tratar de romper con el secreto de las nóminas de todas las empresas, de todas las sociedades anónimas. Entonces, todo eso pertenece a un misterio, digamos, ¿no? Nosotros decimos el capital, el poder real, y le echamos por ahí a Paulo Roca, a Brodo Patel. Es cierto, son personas muy poderosas y que tienen mucha decisión y que realmente manejan gran parte de toda nuestra soberanía, de todo lo que son nuestras decisiones. Ellos direccionan nuestras decisiones para el lugar que más conviene al capital. Ahora, eso no quiere decir que nosotros sepamos a quién les va todo ese beneficio. Por ahí aparecen algunos nombres que seguramente están cobrando mucho más que yo, por ejemplo, como docente de la UFLO. Pero eso no quiere decir que ya sepamos quién es el que realmente tiene la manija, quién tiene el mango de la sartén, como decía María Elena Walsh. Pero lo que sí podemos saber es que de pronto esa figura del padre ahora no es un padre, es algo que no es un ser humano, es un conjunto de intereses cuya resultante ni ellos mismos a veces pueden llegar a dominar y controlar, porque es tan grande la maraña de intereses que a veces de pronto, ustedes habrán sabido, en el 2008 hubo una crisis terrible, hubo banqueros que han perdido miles, millones de dólares y se han suicidado. Ahora, si un tipo se pierde 20.000 millones de dólares, no es que quedó en la calle y tiene que salir a la calle a pasear el perro, digamos, porque quedó sin nada. Seguramente quedó con mucho dinero, pero lo que pasa es que el hecho de haber perdido y no ser el número uno, para muchos eso es algo fundamental para poder vivir. Y es eso lo que toman como identidad. Es eso lo que muchos filósofos en este momento están considerando como el ego, como el yo, ¿no? Que el ego, por ejemplo, se habla de que en la política, por culpa del ego, se pelea. No, señores, no es por culpa del ego. O sea, existen cosas que tienen que ver a veces
con bajezas, por ejemplo, de tratar de quitarle el carguito uno al otro, tratar de pronto ocupar el espacio que ocupa uno, tratar de ocuparlo el otro y le da un codazo. Esas cosas existen, es cierto, pero eso no es lo que va a darle una orientación total a todo lo que estamos viviendo, digamos, sino que hay otras cosas que lo van direccionando y que tienen que ver con la base ideológica. Nosotros estamos viviendo en esta ideología ultraliberal, digamos que le dicen ultra de derecha, pero en realidad tiene que ver con ciertos fenómenos que están ligados al gran avance de la tecnología que le dio una posibilidad de bajar muchísimo la significación del trabajo de los seres humanos en su valor para transformar la materia en mercancía. El trabajo que está destinado a transformar la economía, transformándola de mercado, digamos, de cosas con relación a cosas, es indispensable empezar a pensarlo desde un punto de vista psicológico-social, ya no político, desde el punto de vista de la salud mental, como la posibilidad de empezar a pensar en vez de ¿qué pasa si en vez de tratar de conquistar muchas cosas y de acumular cosas, no empezamos a pensar en cómo podemos acumular vínculos, cómo podemos construir vínculos, cómo podemos realizar más encuentros, de qué manera podemos realizar más encuentros? Bueno, en la próxima clase es que yo pienso ir mostrándole algunos caminos que estamos recorriendo.